conversando de la fe, acá en Curaco de Vélez. Conversemos un poquito para que la gente conozca cómo ha sido la historia de nuestra parroquia, ¿ya? Cómo fue desde su fundación hasta hoy día. Han pasado más de 100 años, que en 100 años hay mucha historia. Entonces, conversemos de este tema. Muy bien. Muchas gracias para empezar por la invitación, Padre Arturo. Y como yo le decía recién antes, ¿cierto?, en el preámbulo, las miradas relacionadas con este aspecto son muy diferentes porque hay distintas versiones, distintas opiniones. Hay opiniones de los historiadores locales, ¿cierto?, los que han escrito algunos textos en la localidad, que muchas veces no coinciden en algunos aspectos. Entonces yo voy a contar más o menos lo que yo, desde mi punto de vista, sé o he logrado adquirir por intermedio de otras personas. Por ejemplo, yo le puedo decir que lo poquito que sé de la historia de la parroquia de Curaco de Vélez lo he logrado a través de una prima, ¿cierto?, que tuve yo, que siempre ella nos contaba las historias de la iglesia de Curaco, que es doña Sara Díaz Suyabre, que fue una feligres muy participativa, muy activa de la parroquia durante toda su vida. Mamá de nuestra vecina. Mamá de los Barría, de la Victoria, la Toya. De Luis y de Roberto, ¿cierto? Barría, que vivía muy cerca acá, y que yo creo que desde chica ella participó en las actividades, en las diferentes actividades de la parroquia. La Sara... siempre sus conversaciones estaban basadas en la religiosidad, ¿cierto? En la iglesia, en las participaciones de las diferentes fiestas religiosas, más que nada, ¿cierto?, de la parroquia, porque ella era una persona que tenía muy bonita voz, ¿ah? Ella participaba en coro, ¿cierto?, que tenía la iglesia antigua, ¿cierto?, donde... las damas de Curaco, que de esa oportunidad, de esos años, ¿cierto?, le ayudaban al sacerdote en las misas, en las diferentes misas de los domingos, misas de funerales, misas de fiestas religiosas, ¿cierto?, y hacían una ceremonia muy agradable, muy bonita. Entonces ella cuenta que la parroquia, ¿cierto?, siendo sacerdote de esa época, en 1901, el sacerdote alemán don Francisco Bolle, destinado a esta parroquia, porque primero ese sacerdote estuvo en Achao, según lo que dicen algunos historiadores, y de ahí fue trasladado a Curaco. Claro, porque la parroquia de Curaco... No había parroquia en Curaco, no existía. Era capilla de Achao. Era una capilla, claro. Entonces, la creación de la parroquia, según unos escritos que tengo yo, que lamentablemente no los traje, de un caballero que no lo conozco, tengo un recorte, ¿cierto? Fue fundada en 1901. En 1901, siendo el párroco entonces don Francisco Bolle, porque se radicó con su familia acá en Curaco de Vélez, porque él vino con sus padres, vino con una hermana, doña Federica Bolle, que fue esposa de mi padre, ¿cierto? Se casó con mi papá, y después él enviudó, ¿cierto?, porque la señora murió aquí en Curaco. Y esa es la fecha de la creación de la parroquia, pues, de la parroquia de Curaco de Vélez, y en esos tiempos él fue un sacerdote muy activo, ¿cierto? Y yo creo que muy visionario. Muy visionario y activo. Entonces él desde ese momento empezó, yo creo que seguramente se juntó con los vecinos, todos los que eran católicos, ¿cierto?, y para construir un nuevo templo, porque la iglesia somos todos nosotros, nosotros somos iglesia, nosotros venimos, esto es el templo, ¿cierto? Y estas son las paredes, las paredes del templo, ¿cierto? Y
bueno, en 1901 empezó la construcción de la iglesia de Curaco de Vélez. Este mismo curita creó la plaza, le diseñó las calles, seguramente, porque en ese tiempo no había nada. Sí, porque aparece que la gente que conversa, que la historia, cierto, de los escritores de Curaco, yo estoy diciendo los escritores locales que han escrito sobre Curaco, como Carlos Oyarzuni, Conrado Oyarzuni, en sus textos, en sus libros aparecen, cierto, esas nociones, y uno más que nada conversa sobre eso porque ellos han investigado, pues seguramente han investigado en alguna parte, han sacado los datos y de eso aparece sobre la historia de la parroquia, de la iglesia de Curaco más que nada. Ahora la parroquia de Curaco de Vélez, nosotros debemos entender que pues, parroquia abarca toda la comuna, pues parroquias son la base, ¿cierto? El centro que es Curaco de Vélez, después sus capillas, pues, San Javier, Villaralto. Palqui, Villarbajo, ¿cierto? Villaralto. Ahora también en ese caballero que yo le cuento, que no le sé el nombre, que tengo un texto chiquitito así sobre la parroquia de Curaco de Vélez y también escribe sobre la parroquia de Maullina. Ese caballero dice que el Francisco Bole, sacerdote, cierto, párroco de Curaco de Vélez, también, cierto, fue creador y incentivó la construcción de las iglesias de Palqui. ¿Cómo se llama la patrona de Palqui? Nuestra Señora de Montserrat. Ya, en Palqui y en San Javier. San Javier. Porque Villaralto no tenía. No, pues Villaralto para que abajo iban a Villarbajo. Entonces, no sé, por la historia también he escuchado que la iglesia más antigua es la de Villarbajo. Pero en Villarbajo antiguamente, no sé si estaba ese templo ahí, porque también como acá existieron iglesias antiguas que fueron de paja, fueron cierto. El templo actual de Villarbajo cumplió 200 años, porque históricamente ahí fue donde los jesuitas celebraron su última misa, ahí fueron embarcados y expulsados de Chiloé y luego de Chile, ya de acá del virreinato. Don Luis, características de ese templo antiguo, porque ustedes todos sabemos que este templo se quemó, características, que nos pueda contar un poco. Una cosa así, recordarla. Bueno, yo de chico, todos, como Sergio, todos de chicos, casi nuestra niñez lo vivíamos, ¿cierto? Alrededor de Curaco, que era tan chiquito, la calle Rasuri nomás, ¿cierto? Y un pedacito de la calle Las Ánimas, hasta donde la señora Eulogia subía ahí y después hacia el cementerio. Curaco no era más que eso. Entonces nuestros recorridos, ¿cierto? Eran la plaza, la escuela, la iglesia. En la iglesia, ¿cierto? Siempre desde pequeños nosotros entrábamos, recorríamos todo el templo, nos subíamos por todas partes, ¿cierto? Arriba por la torre, por las campanas, íbamos a repicar, yo me acuerdo con Victorino Levicoy. Aquí la sacristía lo registrábamos entera para arriba porque eran de 2 pisos la sacristía, donde la que ocupaba el sacerdote, ¿cierto? Allá y al otro lado donde había algunas cosas guardadas, y esas sacristías arriba tenían otras piezas, donde estaban las imágenes de las iglesias antiguas, ¿cierto? Vestidas de traje, sí. De ropa. Con ropa, ¿cierto? Habían como 3 imágenes ahí que yo recuerdo, pero la iglesia en sí, ¿cierto? Era una hermosa construcción. Vamos a hablar de la construcción, yo no sé de qué estaba construida al interior, de qué madera habían ocupado en su interior, forrada por fuera con latas muy de haber sido muy gruesas, ¿cierto? Para que duren, ¿cierto? Un pórtico afuera, como casi la mayoría de las iglesias de Chilotas, porque no sé, esa. Por ahí tenemos una foto que la vamos a subir después en el programa. Sí. En su interior 3 naves, una nave central, ¿cierto? Con los costados con columnas, ¿cierto? Unas columnas que estaban forradas en forma, ¿cómo te llamas tú? ¿Redondas? Sí. ¿Ya? Un altar mayor, donde arriba se ubicaba como ahora el patrono de la parroquia. De la parroquia San Judas Tadeo, y a su costado la Virgen del Carmen y San José. Eso era la que precedía. Sí.
la Virgen del Carmen y San José. Yo me acuerdo sí, de eso, ya. Según la Sara, ¿eh? Porque la Sara era la Biblia de la iglesia, casi decía yo. Después hay otras señoras que también participaron, como la familia de Checho, ya pues sus tías, todos eran muy religiosos aquí al costado. A los costados dos naves, dos altares más. Ya. Hermosos, pues. Hermosísimos. Ahí estaba hasta Juan Bautista. Las naves, por ejemplo, y en las naves laterales con dos altares más. Yo más o menos, como, no sé, la San Francisco en Castro tiene un altar al costado. Sí, de esos tipos de altares más o menos a los costados. Ajá. San Juan Bautista ya. Que hoy día está en Ullarbajo. Hoy día se salvó el incendio, lo único que salvó que el curita Aventaño lo sacó con un caballero que era auxiliar de la posta. Esa es parte de la historia y la anécdota. Se salvó el incendio, se fue a Ullarbajo, digo, antes que me queme, mejor me voy para Ullarbajo. Y en el centro, ¿cierto? El Sagrado Corazón tenía al centro y más acá al costado, yo no me acuerdo la Virgen que tenía aquí al costado, no sé si era, no sé, pero que lo dejamos pendiente. A este costado otra. ¿Santa Teresita? Ya, no, Santa Teresita estaba a un lado, ya, a un costado aquí, a un costado en un altar chico sola adentro, que yo me acuerdo muy bien de la Santa Teresita del Niño Jesús, porque el papá de la esposa de Checho Vázquez, tenemos que dejar en claro que no es Santa María Teresita Jesús, ese caballero profesor de la tenemos que dejar número 3. Don Lucho, tenemos que dejar en claro que no es Teresita de los Andes, porque a veces no, Santa Teresita del Niño, yo le contaba a Checho Andenante que Santa Teresita del Niño Jesús se celebra el primero de octubre, sí. y lo escuché el otro día que ella es la patrona de los misioneros. Sí. Porque yo como escucho misa todos los días desde Argentina, y doctora de la iglesia. Argentina, sí, es patrona de los misioneros, y ahí los sacerdotes me hicieron el otro día una misa muy bonita. Y ahí estaba en un altar chiquitito al costado, y aquí al otro lado estaba San Antonio, aquí un altar de los mismos, gemelos, esos altares chiquititos, aquí donde va una sola imagen. Claro. Ya, y en el altar de allá, de la izquierda, habían también imágenes, ahí estaba la Virgen arriba, la Virgen de Lourdes, estaba San Luis. Ah, San Luis también, San Luis de Gonzaga, y Santa Cecilia, que estaba con su instrumento ahí. Con su arpa. Ya, y allá, a ese costado, ay, perdón, me dio un poquito de Alzheimer. Ay, ¿cómo está Jesús en la cruz con la el Calvario de San Juan? El Calvario. Pero San Juan como el que está en Castro. San Juan el Apóstol. San Juan Apóstol. San Juan Bautista, pero ya San Juan Evangelista. Ya. Perdón. San Juan Apóstol. ¿Cómo se llama? ¿Cómo me dijo? El Calvario. El Calvario. Ahí. Ya. La Dolorosa. Sí. Ya, eso. Y allá al otro lado, otro altar con el Niño Praga. Niño Jesús de Praga. Sí, pues. ¿Qué podemos decir? Que después de altar el sacerdote de Avendaño, que en paz descanse, lo cortó, lo bajó, lo cortó. ¿Para qué? Para que traiga acá. La traiga a la mesa cuando fue la reforma de la iglesia acá. Concilio Vaticano II. Sí, porque nosotros sabemos que la iglesia, las misas antiguamente las hacían en latín, y el sacerdote lo hacía de espaldas de los feligreses mirando allá, entonces con dos sacristanes, ¿cierto? Que le ayudaban, ¿cómo le dicen ahora? ¿Sacristán le dicen? Acólito. Que le tomaban los ornamentos, le tomaban la pollera al cura que tocaba la campanilla. Me acuerdo cuando era la hora de la, ¿cómo se llama? De la consagración. De la consagración, porque ahí estaba mi hermano, tú, hermano Montaña, hubieron varios, yo no fui sacristán, no fui acólito nunca. Oiga, y todo eso se acabó. Es hermoso el templo. Óigame, pero espéreme, pues, vamos un poquito. Después yo estuve hasta los 12 años en Curacao. Eso que vi, eso que le conté hasta los 12 años, lo vi yo porque uno venía, la comunidad muy religiosa de Curacao de Vélez en esos tiempos. Yo creo que profesaban mucho la fe, venían
cierto, con devoción a la iglesia, no como ahora que yo he visto que algunos vienen y entran por mirar, son más observantes que practicantes de la religión. Mucha juventud a veces se pone por los costados de la iglesia por ahí, pero no están, como dijéramos, ni ahí, ¿cierto? Con lo que dice la cosa. Y Curaco de Vélez tenía en el mes de octubre, yo sé que a Checho le va a tocar eso a lo mejor después, el mes de octubre era el mes de Curaco, para mí era el mes de Curaco. ¿Por qué? 8 de octubre, fiesta cívica, ¿cierto? Sí. Y 28 de octubre, fiesta religiosa. Entonces, habían fiestas para el 8 y fiestas para el 28, fiestas dedicadas el 28 a la religiosidad y también en la parte cívica, porque también habían fiestas después por fuera. Ramada. El 28 de octubre era una fiesta muy celebrada acá en el departamento, porque la gente concurría de todos lugares, pues. Venían a pie, venían a caballo, venían de gente de vendedores ambulantes de distintas partes. Es contarle 28 de octubre como si le contara Caguacho o Villaralto, pero así de esa forma, no a lo mejor con tanta gente, pero con eso, ¿cierto? Con esa por fuera lleno de actividad. Terminaba la misa de la procesión y después venía la fiestonga para afuera, por las actividades, o las ramadas, o las kermeses que se hacían en el cuerpo de bomberos acá, pues. Ahí al lado que tenía como el local del cuerpo de bomberos. Sí, pues. Y de ahí ya pasando... Mire, hasta el año, yo le puedo decir, hasta el año antes, como dijo usted, antes del terremoto, porque después, bueno, yo me fui de 12 años fuera a estudiar, ¿cierto? Porque aquí había hasta sexto primario nomás. Me fui al Liceo de Castro, tuve 6 años en Castro, de primero a sexto año de humanidades, y después me fui a Santiago, a la normal José Alardo Núñez. Pues entonces, yo ya ahí 8 años fuera que actividades no había aquí, pues. Entonces pueden haber muchas otras cosas que uno no sabe que otras personas puedan. Pero de todas maneras eso lo voy complementando en otro capítulo. El año, yo puedo decir que hasta el año 60, cuando era sacerdote el padre Leonardo, las actividades del 8 de octubre parece que fueron decayendo poco a poco después, Ya del 28 de octubre, pero perdone que me estoy equivocado, fueron decayendo ya la asistencia a la fiesta de San Judas no fue tan de tanta concurrencia. ¿Cierto? No sé por qué, a qué se debe. Seguramente, no sé, a poca actividad, poca comunión entre el sacerdote a lo mejor y la comunidad, se fue perdiendo, ¿cierto?, esa confianza, o no sé a qué se debió, cuál fue la causa. Ya no se veían esas guirnaldas, esos arcos, esas cosas que se hacían, esas procesiones antiguas, donde la gente, ¿cierto? Claro, también ahí hubo todo un tema de transición de la iglesia, también del latín a la lengua de cada pueblo, entonces eso fue provocando algunas crisis internas, también incluso de los creyentes, ¿ya? La comunión entre sacerdote y comunidad. Por ejemplo, ahora hemos rescatado algo entre nosotros con el padre Arturo, hemos rescatado porque, ¿cierto? Usted cuando llegó dijo, vengan por acá unos cuantos, ¿cierto? Formemos esto y trabajemos, ¿cierto? Por la parroquia, trabajemos por la iglesia. Entonces eso a lo mejor el sacerdote de esos tiempos, no sé, o no tenía tiempo, o no le gustaba, o no sé qué pasó. Porque yo me acuerdo del padre Ruiz, del padre Pedro Nolasco Ruiz. Ese fue mi sacerdote, ese fue mi cura. El año 52, porque con él hice mi primera comunión acá.
Ya, y el curita era bien activo, bien activo en todos los sentidos. En cuanto yo de la otra cosa no le voy a decir por fuera, pero en la parroquia, en la iglesia era muy bien activo. Nosotros con los niños, por ejemplo, que veníamos al catecismo, que se llamaba a la doctrina, le decíamos nosotros antes, ¿cierto? Él siempre nos invitaba, tenía una pelota, íbamos abajo, unas pampas que había, porque no se podía hacer estadio, claro, en la cancha, íbamos, nos llevaba a jugar al fútbol y todas esas cosas. Arriba del salón parroquial él tenía un ring. ¿Ya? Para guantes, y nos hacía poner los guantes. Y a pelear. Claro, y una serie de otras cosas de actividades, porque era participativo. Entonces con la comunidad él también se integró al cuerpo de bomberos. Al cuerpo de bomberos. El cura Ruiz fue tesorero del cuerpo de bomberos de Curaco. Entonces había esa relación con la comunidad. Por una parte sí, por otra parte, la otra parte que esa no la podemos conversar acá, a lo mejor también tenía sus retractores, pero en sí con la parte religiosa igual. Entonces hacía participar a la gente, cuando a la gente a lo mejor le gusta participar en ese sentido. Entonces el otro sacerdote que vino después no tenía esa ahí estamos hablando del cura Avendaño. El curita Avendaño no tenía esos dotes, eso. Párroco de Curaco, Francisco Bole, creador de la parroquia en 1901, ¿cierto? Germán Ampuero, ya. Tuvo como 10 años Germán Ampuero aquí de párroco en Curaco. También yo creo que fue fundador del cuerpo bombero, uno de los fundadores del cuerpo bombero, Germán Ampuero. Y bueno, no sé si me aparece en la lista, pues yo fui superintendente del cuerpo bombero como 20 años. Entonces siempre, no sé si me aparece, pero son como 40 y tantos los fundadores del cuerpo bombero de Curaco. Me parece Germán Ampuero está. Sí, Germán Ampuero, Gabriel Oyarzún. Gabriel Oyarzún, después un sacerdote de apellido Cárdenas, Luis Cárdenas, que tuvo como 2 años más acá, poquito duro. Después el padre Ruiz, Pedro Rolasco Ruiz, y después se fue a Chonchi, de párroco. Después del padre Ruiz, el padre Avendaño, Leonardo Avendaño. Lamentablemente con el padre Avendaño se produjo el incendio, él siendo párroco se produjo el incendio del templo y de la casa parroquial. ¿Y de ahí viene Juan Bamonde? No. ¿No? Después del padre Avendaño, Vicente Ferrando, español. Español. Y después padre Juan Bamonde. Y después usted. Muy bien, estamos llegando al final de nuestro programa. Le agradecemos a Luis García, Sudiabres, por habernos contado la historia del templo parroquial de Curaco de Vélez, de fundación hasta el incendio, en el año 70 y 71. Le agradecemos a él.